El silencio del Atacama es una mentira. No es un vacío, es un peso, una presión sobre los tímpanos que te obliga a escuchar el zumbido de tu propia sangre y el crujido de tus pensamientos. Llevaba 6 meses aquí, en la estación astronómica Las Campanas, purgando mis pecados bajo el cielo más claro y cruel del planeta, mi exilio autoimpuesto. Cada noche, el ritual era el mismo. Calibrar el telescopio Dupont, revisar los datos de la noche anterior con una meticulosidad que rozaba la neurosis y luego sentarme en la oscuridad, rodeado por el suave ronroneo de los servidores y el olor a ozono y café quemado. Era el olor de la penitencia. Mi mundo se había reducido a este domo metálico y a los números que aparecían en la pantalla de fósforo verde. Los números no mienten, los números no juzgan. En Salamanca me acusaron de inventarlos, de forzar la realidad para que encajara en mi ambición. Aún puedo cerrar los ojos y estar allí, en aquel auditorio sofocante. La cara de mi mentor, el profesor Vargas, proyectada en la pantalla gigante junto a mis gráficos fraudulentos. Su voz no era de ira, sino de una decepción glacial que cortaba más que cualquier insulto. La ciencia, dijo a la audiencia silenciosa, exige una honestidad absoluta, una cualidad que el doctor Serrano parece haber olvidado en su prisa por la gloria. La humillación fue total, pública y definitiva. Así que aquí estaba, un paria, el astrónomo que susurraba a los datos hasta que confesaban lo que él quería oír. Mi penitencia era la precisión obsesiva, una armadura contra mi propio intelecto traicionero. Cada espectrograma, cada medición de paralaje, lo verificaba no 3, sino 5 veces, buscando cualquier anomalía, cualquier error que pudiera ser atribuido a mí. Buscaba la redención en la pureza de la matemática, en la fría e inmutable verdad de las estrellas, esperando que su honestidad pudiera, de alguna manera, purificar la mía. La soledad era mi compañera constante, una presencia tan tangible como el frío del desierto. Durante el día, el sol golpeaba el domo, convirtiéndolo en un horno, un recordatorio físico de la fiebre de mi ambición pasada. Por la noche, la temperatura caía en picado, y el frío se colaba por las rendijas del observatorio, recordándome la frialdad con la que el mundo académico me había expulsado. A veces, mientras la montura del telescopio giraba con un gemido mecánico, me parecía oír la voz de Vargas en el viento del desierto, preguntándome si esta vez mis descubrimientos serían reales o solo más fantasmas de mi propia creación. Lejos de todo y de todos, el universo era mi único confidente. Había aprendido a leer sus patrones con la fluidez de un erudito leyendo un texto antiguo, los ciclos de las cefeidas, la danza de los púlsares, la lenta respiración de las nebulosas. Era un lenguaje ordenado, predecible, un sistema de reglas que, a diferencia de las de los hombres, no podían romperse. O eso creía yo. La estación era mi monasterio y mi prisión, mi última oportunidad de demostrar al mundo y a mí mismo que no era un fraude, sino un científico. Un científico roto, pero un científico al fin y al cabo. La noche del 12 de agosto de 1996, el aire estaba particularmente quieto, casi expectante. El zinc, la claridad atmosférica, era casi perfecto, una ventana inmaculada al cosmos. Me senté en mi silla, la taza de café humeando a mi lado, listo para otra noche de metódica y repetitiva observación. La cúpula se abrió con un ruido sordo y majestuoso, revelando un tapiz de diamantes esparcidos sobre un terciopelo infinito. La normalidad era mi refugio, un frágil escudo contra la memoria y la culpa. La rutina era mi oración, pero el universo, esa noche, tenía otros planes. No le importaban mis pecados ni mi búsqueda de redención, mientras realizaba una barrida rutinaria por la constelación de Bootes, una región del cielo tan familiar para mí como el dorso de mi mano. Algo parpadeó en la pantalla. Un conjunto de píxeles que no deberían estar ahí, 12 para ser exactos. 12 puntos de luz tenue, casi imperceptibles, donde los mapas estelares, mis mapas infalibles, solo mostraban la oscuridad vacía del espacio profundo. Mi primer pensamiento no fue de emoción, fue de un terror helado y familiar, una náusea que subía desde el fondo de mi estómago. Estaba sucediendo otra vez. El pánico se apoderó de mí como una garra helada, apretando mis pulmones. Mis dedos volaron sobre el teclado, cerrando el programa de adquisición de imágenes con una violencia innecesaria. Reinicié el sistema, mi corazón martilleando contra mis costillas un ritmo sincopado de miedo y negación. Un error de calibración. Tenía que ser eso. Un reflejo parásito en la lente, una anomalía en el sensor CCD causada por una partícula de alta energía.
cualquier cosa, cualquier explicación racional, menos la posibilidad de que mi mente, mi maldita y ambiciosa mente, estuviera proyectando fantasmas en la pantalla una vez más. Cuando el sistema se reinició y apunté el telescopio de nuevo a las mismas coordenadas, contuve la respiración. La imagen se cargó lentamente, línea por línea, cada una un nuevo latido de mi corazón, y allí estaban, inequívocos, 12 puntos de luz, agrupados en una formación extraña y asimétrica que no se parecía a ningún cúmulo estelar conocido. Apagué la pantalla, frotándome los ojos con tanta fuerza que vi estrellas propias, destellos de fósforo en la oscuridad de mis párpados. Esto no podía estar pasando. Era la humillación de Salamanca revivida, esta vez en la aplastante soledad del desierto, sin nadie que me juzgara más que yo mismo. Pasé la siguiente hora, y luego la siguiente, realizando todas las pruebas de diagnóstico que conocía, con la desesperación de un hombre que intenta demostrar su propia cordura. Limpié la óptica de forma remota, recalibré los sensores hasta 3 veces, crucé las referencias con 5 bases de datos estelares diferentes, desde poner el Palomar Sky Survey hasta los archivos de la Agencia Espacial Europea. Nada. No había nada registrado en esa sección del cielo. Eran invisibles para la historia de la astronomía, pero brillaban intensamente en mi monitor, burlándose de mi meticulosidad. El verdadero terror comenzó cuando inicié el análisis espectrográfico, el mismo procedimiento que había falsificado en mi juventud. Si eran estrellas, deberían tener una firma reconocible, líneas de absorción de hidrógeno, helio, metales. Si eran galaxias distantes, mostrarían un corrimiento al rojo proporcional a su distancia. Pero los datos que obtuve no tenían ningún sentido físico, no reflejaban luz, parecían absorberla. La firma era un vacío, un silencio espectral donde debería haber información, como si fueran agujeros en el tejido de la luz misma. Decidí rastrear su movimiento, la prueba definitiva. Tomé una serie de imágenes de larga exposición durante las siguientes 3 horas, mi única compañía el zumbido de los servos y el latido de mi propio corazón. Cuando las superpuse y las animé en la pantalla, la sangre se me heló en las venas. No se movían en órbitas predecibles. No seguían las elegantes curvas dictadas por la gravedad newtoniana. Se movían de forma independiente, errática, con cambios de dirección bruscos e imposibles, como insectos nerviosos en un portaobjetos de microscopio, o como si estuvieran buscando algo. Sabía que tenía que documentarlo, a pesar del miedo que me paralizaba. Si esto era real, necesitaba una prueba irrefutable, una que no pudiera ser atribuida a un fallo electrónico o a mi imaginación. Con manos temblorosas, saqué una vieja caja de placas fotográficas de vidrio del almacén, una reliquia de la era analógica que guardábamos para emergencias. Conecté el espectrógrafo antiguo, un monstruo de latón y lentes, y preparé una placa. Si la electrónica me estaba fallando, si mi mente me estaba traicionando, la emulsión química no mentiría. La luz era la luz. Mientras la placa se exponía, el primer efecto físico me golpeó. No fue violento, fue sutil, insidioso. Un dolor punzante detrás de mi ojo derecho, agudo y persistente como una aguja de hielo. Lo atribuí al estrés, a la fatiga, a la altitud. Me llevé una mano a la cara, masajeándome la sien, y cuando la retiré, vi una mancha oscura y brillante en mis dedos. Sangre. Una gota solitaria y espesa goteaba de mi fosa nasal, cayendo sobre la consola con un sonido apenas audible que, en el silencio del domo, sonó como un grito. El silencio ya no era un peso, era una presencia que observaba. Las noches siguientes se convirtieron en una tortura clandestina, un secreto febril guardado en la oscuridad del observatorio. Durante el día, fingía llevar a cabo mis tareas programadas, enviando informes anodinos sobre variables cefeídas a la central. Datos limpios, verificados, aburridos, datos seguros. Pero cuando caía la oscuridad y la cúpula se abría al cosmos, mi atención se centraba por completo en ellos, los 12 intrusos. Los llamé las anomalías, porque la palabra planeta o estrella implicaba un orden, una pertenencia a un sistema que claramente no poseían. El fenómeno se intensificó de manera gradual, casi cortés, como una enfermedad que se instala lentamente en el cuerpo. Ya no era solo su movimiento errático. En la segunda noche, noté algo mucho más perturbador. Las estrellas de fondo, las que se encontraban en el espacio entre las anomalías, parpadeaban. No era el centelleo atmosférico normal que cualquier astrónomo conoce. Se atenuaban, a veces desapareciendo por completo durante varios minutos, antes de regresar,
visiblemente más débiles que antes. Era como si algo estuviera drenando su luz, como si un velo de oscuridad se estuviera interponiendo entre ellas y mi telescopio. En la tercera noche, los efectos físicos empeoraron. Las migrañas se volvieron incapacitantes. El dolor detrás de mi ojo ya no era una aguja. Se sentía como si un clavo al rojo vivo estuviera siendo martillado en mi cráneo cada vez que los observaba. Los sangrados nasales se hicieron más frecuentes, ocurriendo siempre que pasaba más de una hora con el ojo pegado al ocular. Y luego llegaron los sonidos, o más bien, la ausencia de ellos. Apunté la antena de radio del observatorio hacia su posición, un experimento desesperado. El suave siseo del ruido de fondo cósmico, el eco del Big Bang, el sonido más antiguo del universo, se desvaneció. Fue reemplazado por un silencio tan profundo y absoluto que dolía. Un silencio que se sentía artificial, antinatural, como una zona muerta en el tejido del sonido. Un vacío auditivo que gritaba su propia existencia. Mis instrumentos, mis sentidos, todo me decía que lo que estaba viendo y escuchando no solo era desconocido, era fundamentalmente, ontológicamente, incorrecto. Fue en la cuarta noche, mientras intentaba grabar ese silencio imposible, cuando una voz surgió de la estática. No era una transmisión de radio, no venía de la Tierra. Era un susurro gutural y fragmentado que parecía formarse directamente dentro de mi cabeza, sin pasar por mis oídos. Hablaba en una lengua que no reconocía, llena de clics y sonidos sibilantes, pero de alguna manera, una palabra, una idea, resonó con una claridad aterradora en mi mente. Hambre. Me arranqué los auriculares, mi cuerpo temblando incontrolablemente, el sudor frío empapando mi camisa. La paranoia se convirtió en mi sombra, mi única compañera en el domo solitario. Cada crujido de la estructura metálica al enfriarse, cada ráfaga de viento del desierto era una señal. ¿Estaba siendo observado? ¿Era yo el único que veía esto? ¿O había otros? El miedo a mi propia locura luchaba una batalla campal contra el terror creciente de que todo fuera real. Me sentía atrapado, un hombre en una isla de metal en medio de un desierto infinito, siendo testigo de algo que podría romper la mente humana y que definitivamente estaba empezando a romper la mía. Decidí que no podía seguir solo, que el secreto me estaba consumiendo. Necesitaba otra perspectiva, alguien que pudiera confirmar o desmentir lo que estaba viendo antes de que perdiera la cabeza por completo. Pero, ¿en quién podía confiar? Mi nombre estaba manchado. Cualquier comunicación oficial sería vista como otro intento desesperado por la fama, otra alucinación de Javier Serrano, el poeta de los datos. Mi reputación era una jaula, y la llave la tenía un secreto que me estaba matando lentamente, noche tras noche. Mi desesperación me llevó a tomar una medida arriesgada, un acto que violaba todos los protocolos de comunicación de la estación. Usando el viejo sistema de Telex, una máquina ruidosa y obsoleta que apenas se usaba más que para informes meteorológicos, envié una consulta anónima y codificada a un foro de acceso restringido de la Unión Astronómica Internacional. No di detalles, solo una pregunta vaga sobre anomalías gravitacionales no registradas y fluctuaciones lumínicas en el sector de botes. Era como lanzar una botella al océano cósmico, una oración susurrada a los dioses de la burocracia científica. Esperaba silencio, o tal vez una respuesta condescendiente de algún burócrata en Ginebra, recordándome los procedimientos adecuados. Durante 3 días y 3 noches, el único sonido en la sala de comunicaciones fue el zumbido de la fuente de alimentación del Telex y el latido de mi propio corazón. Continué mis observaciones secretas, cada noche más aterrorizado. Una de las anomalías había desarrollado un leve tinte rojizo, como un hematoma extendiéndose bajo una piel pálida y fantasmal. El dolor en mi cabeza era ahora un compañero constante, un eco físico de la cacofonía silenciosa que sentía desde el cielo. En la cuarta mañana, justo cuando empezaba a pensar que mi mensaje se había perdido en el éter, el Telex cobró vida con un traqueteo ensordecedor que me hizo saltar de la silla. Corrí hacia la máquina, el corazón desbocado. El papel salió lentamente, línea por línea, con una parsimonia exasperante. No era una respuesta a mi pregunta, era una orden. Y no venía del foro público, sino de una dirección interna de alta seguridad de la IAU, una que ni siquiera sabía que existía. El mensaje era breve, brutal y helador. Contenía solo 3 palabras impresas en mayúsculas austeras. Cese observación. No publique. Me quedé mirando el papel, la tinta aún fresca, mis manos temblando. Las letras parecían grabadas a fuego en mi cerebro. No era una sugerencia, no era una advertencia. Era una amenaza velada.
una orden de una autoridad que no debería saber que yo existía, y mucho menos lo que estaba observando con un telescopio olvidado en el culo del mundo. El alivio inicial de saber que no estaba loco fue instantáneamente ahogado por una ola de terror mucho más profunda y existencial. No solo era real, sino que ellos lo sabían. La Unión Astronómica Internacional, el organismo rector de mi profesión, la institución que me había repudiado, estaba al tanto de este fenómeno. Y estaban ocultándolo activamente. De repente, mi problema ya no era un misterio cósmico o una crisis personal de cordura. Me había tropezado con una conspiración de una escala que no podía ni empezar a comprender. ¿Qué sabían? ¿Desde cuándo? El miedo a mi propia mente fue reemplazado por el miedo a los hombres. Hombres en trajes, sentados en oficinas lejanas en Ginebra, que podían borrar mi existencia con la misma facilidad con la que yo borraba una línea de datos erróneos. Hombres que preferían el silencio a la verdad más grande de la historia humana. El aislamiento del desierto, que antes era un refugio, ahora se sentía como una tumba abierta. Estaba solo, con un secreto que no era mío y una orden que no podía obedecer, porque ahora, más que nunca, necesitaba saber la verdad que tanto se esforzaban en ocultar. Sabía que buscar ayuda oficial era un suicidio profesional y quizás literal. Tenía que encontrar a alguien fuera del sistema, alguien que pudiera entender, alguien que no estuviera atado por los juramentos de silencio de la IAU. Mi búsqueda me llevó, a través de susurros y contactos locales en el pueblo de La Serena, a un nombre: Elena. Una astrónoma chilena, una prodigio en su juventud, decían que ahora vivía recluida en una pequeña casa de adobe en el Valle del Elqui. La gente decía que había perdido la vista en un accidente, pero no su conexión con el cielo. Era mi única y más improbable esperanza. La encontré en un jardín polvoriento, cuidando de unas flores resecas con una ternura que parecía fuera de lugar en aquel paisaje árido. Era una mujer de edad indefinida, con el pelo plateado recogido en una larga trenza y unos ojos cubiertos por unas gafas oscuras y anticuadas. Cuando me presenté, mi voz torpe y llena de la urgencia de mi miedo, no hubo sorpresa en su rostro, solo una sonrisa triste, casi compasiva. Javier Serrano, dijo. Su voz era suave pero con un filo de acero. El poeta de los datos. Sabía que vendrías. Mi escepticismo luchó con mi desesperación. ¿Cómo podía saber mi nombre? ¿Mi historia? Leí sobre tu caso en Salamanca, continuó, como si leyera las preguntas que se agolpaban en mi mente. Un hombre que quería ver tanto el universo que decidió inventarlo. No has venido aquí para empezar de nuevo, doctor. Has venido a esconderte de la verdad. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier acusación de Vargas, porque sentí que eran ciertas. Le hablé de las 12 luces, de los movimientos erráticos, del silencio en la radio, de la advertencia de la IAU. Hablé con la precisión de un científico, presentando mis observaciones como si defendiera una tesis, aferrándome a la lógica como un náufrago a una tabla. Ella escuchó pacientemente, con la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando una música que solo ella podía oír. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, y luego señaló vagamente hacia el cielo diurno con una mano huesuda. «No necesito tus números, Javier», dijo finalmente. «Puedo sentirlos. 12 vacíos fríos. 12 presencias que no pertenecen. Están en la casa del pastor, ¿no es así?» Se refería a la constelación de Botes. Cantan una canción silenciosa de hambre, una canción que solo los rotos pueden oír. Describió su posición en el cielo con una precisión que ningún ciego debería poseer. Mencionó el tinte rojizo en uno de ellos. Mencionó el silencio. Mencionó el hambre. La validación que anhelaba llegó de la fuente más improbable, y en lugar de alivio, sentí un terror primordial que me heló la médula. Mi ciencia, mi lógica, todo mi mundo basado en la evidencia empírica se desmoronaba ante una mujer que podía sentir la cosmología. Ella era mi única aliada, pero para aceptarla, tenía que aceptar que las reglas del universo, tal como las conocía, ya no se aplicaban. Tenía que confiar en algo más allá de los datos. Nuestra alianza nació de esa tensión, de esa desconfianza mutua. Ella recelaba de mi pasado, de mi tendencia a la autoilusión. Yo recelaba de sus métodos, de su percepción mística que mi mente científica no podía aceptar, pero nos necesitábamos desesperadamente. Yo tenía los instrumentos para ver. Ella tenía la sensibilidad para interpretar. «Esas cosas», dijo una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el desierto de púrpura, «no están hechas de roca o gas,
están hechas de otra cosa, de propósito. Su ceguera, me di cuenta, no era una desventaja. Le permitía ver el universo sin la distracción de la luz. Elena aceptó acompañarme a la estación, un viaje silencioso a través del desierto que se sintió como el cruce de un umbral. Su presencia transformó el domo. Donde yo veía datos fríos en una pantalla, ella sentía corrientes de intención. Mientras yo me concentraba en el telescopio, con el sudor frío perlado en mi frente, ella se sentaba en una silla en el centro de la habitación, con los ojos cerrados detrás de sus gafas oscuras, como una médium en una sesión de espiritismo cósmico. Su rostro una máscara de intensa concentración. «Están despertando», murmuraba. «Se han dado cuenta de que los miras». Se sienten observados. Una noche, mientras observábamos la anomalía rojiza, la que parecía un hematoma en el cielo, Elena se puso rígida en su silla. «¡Haz silencio!», siseó, su voz apenas un susurro. Apagué los monitores auxiliares, sumergiendo la sala en la penumbra, solo iluminada por la luz fantasmal de la pantalla principal. «Están comunicándose, no entre ellos, con algo más, algo que está mucho, mucho más lejos». Cerré los ojos e intenté concentrarme, imitando su postura, tratando de sentir lo que ella sentía, y entonces lo percibí. Un pulso. No fue un sonido. Fue una vibración de baja frecuencia que pareció resonar directamente en mis huesos, en el líquido de mis oídos internos, en los empastes de mis dientes. Las luces del domo parpadearon violentamente y luego se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad total y sofocante. El único sonido era el agudo pitido de la fuente de alimentación de emergencia. Y en esa oscuridad, los susurros regresaron, pero esta vez eran diferentes. Ya no era una sola voz. Eran docenas, cientos, una cacofonía de lenguas antiguas y olvidadas, todas hablando a la vez directamente dentro de mi cráneo. Sumerio, acadio, lenguas que solo había visto en libros de historia de la ciencia. Y a pesar de la cacofonía, entendía el sentimiento detrás de ellas, una emoción universal que no necesitaba traducción. No era hambre, era miedo. Súplicas, advertencias desesperadas, un dolor cegador explotó en mi cabeza, como si mi cerebro estuviera siendo desgarrado. Caí de rodillas, gritando, un sonido animal que se perdió en la oscuridad del domo. La ilusión de seguridad, la idea de que éramos meros observadores pasivos, se hizo añicos. Éramos insectos bajo una lupa, y la lupa acababa de enfocar. La imagen de Vargas en el auditorio de Salamanca inundó mi visión, su dedo acusador apuntándome, su voz mezclándose con los susurros. «¡Mentiroso!», gritaban todos los fantasmas de mi pasado y los del cosmos, en un coro infernal. Me desmayé. Cuando desperté, las luces de emergencia parpadeaban débilmente, arrojando sombras danzantes y monstruosas. Elena estaba arrodillada a mi lado, su mano en mi hombro, un ancla en la tormenta. Su rostro estaba pálido, y una fina línea de sangre seca manchaba la comisura de sus labios. «Te lo dije», susurró, su voz temblorosa pero firme. «No estamos solos, y hemos llamado su atención». El observatorio ya no era mi santuario. Se había convertido en la primera línea de un conflicto incomprensible. La guerra ya no estaba en mi cabeza, estaba sobre ella, observándonos desde la oscuridad. El pulso había frito la mayoría de los sistemas digitales de alta sensibilidad. Los servidores principales estaban muertos, sus luces parpadeando erráticamente antes de apagarse por completo. Las unidades de almacenamiento de datos, que contenían meses de mi trabajo de redención, estaban corrompidas, llenas de archivos ilegibles. El moderno telescopio controlado por ordenador, una maravilla de la ingeniería valorada en millones, era ahora una inútil pila de metal y cristal de 20 toneladas. Mi mundo de precisión digital, mi sistema de creencias basado en el orden de los unos y los ceros, se había derrumbado en un instante. Estábamos ciegos y sordos. Fue Elena quien me sacó de mi estupor catatónico. Mientras yo maldecía en voz baja y golpeaba una consola muerta con el puño, una muestra patética de mi impotencia, ella se movió con una calma inquietante por la sala a oscuras, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el frío suelo de hormigón. «La tecnología moderna es frágil, Javier», dijo, su voz resonando en el silencio opresivo. «Se asusta de lo que no puede medir, teme lo incomprensible, pero la vieja magia es más fuerte». Sus palabras me sacudieron. La vieja magia. Me llevó a un almacén polvoriento en la parte trasera de la estación, un lugar que no había visitado en meses, un cementerio de tecnología obsoleta.
Allí, cubierto por una lona gruesa, estaba el viejo espectrógrafo analógico y una caja de placas fotográficas de vidrio sin usar. La tecnología de mis antepasados, de los pioneros que cartografiaron el cielo con luz y química. Un método de observación tan obsoleto que era casi un arte olvidado. Pasamos el día siguiente trabajando frenéticamente, impulsados por la adrenalina y el miedo. Mientras yo luchaba por acoplar el pesado espectrógrafo de latón al telescopio y operarlo manualmente, una tarea que requería fuerza bruta y un tacto delicado, Elena se sentaba a mi lado, actuando como mi guía. Un poco más a la izquierda, decía, con los ojos cerrados, su rostro vuelto hacia la cúpula cerrada. Siento un frío, una cicatriz en ese. Yo ajustaba las ruedas de latón, moviendo la inmensa máquina con una precisión de milímetros, guiado no por coordenadas celestes, sino por la percepción extrasensorial de una mujer ciega. Nuestro sistema había colapsado, y de sus ruinas surgió una nueva dinámica, una simbiosis forzada por las circunstancias. Yo, el científico de datos, el hombre de la lógica, me había convertido en las manos, el operario de una máquina antigua. Ella, la mística, la mujer de la intuición, se había convertido en los ojos, la navegante de un mar cósmico que solo ella podía percibir. La ciencia y la fe, antes en conflicto dentro de mí, ahora estaban fusionadas en una asociación desesperada. Esa noche, bajo el cielo indiferente, logramos tomar nuestra primera imagen. El proceso era arcaico, casi un ritual. Exponer la placa de vidrio a la luz de las estrellas durante 1 hora, llevarla al cuarto oscuro con el cuidado de quien transporta una reliquia, sumergirla en los químicos, con manos temblorosas bajo la luz roja de seguridad. Mientras esperaba que la imagen se revelara lentamente en la emulsión, me di cuenta de que había abandonado por completo las reglas de mi profesión. Estaba operando por instinto, fe y desesperación. Cuando saqué la placa del baño fijador y la observé a la luz, el aire se me escapó de los pulmones en un silbido. La imagen que apareció en el vidrio no era de este universo. No era nada que la ciencia humana tuviera un nombre para describir. Mi sistema de creencias no solo se había colapsado, había sido pulverizado y reemplazado por una verdad horrible, fascinante y profundamente biológica. La placa fotográfica temblaba en mis manos, el vidrio frío contra mis dedos sudorosos. Bajo la luz roja y fantasmal del cuarto oscuro, la imagen era una pesadilla monocromática, una obra de arte blasfema pintada con luz de estrellas muertas. No eran puntos de luz, no eran esferas de roca o gas. La emulsión de plata había capturado masas orgánicas, texturas que la mente asociaba instintivamente con la biología, no con la astronomía. Eran grotescamente, impíamente carnales. Una de las formas era casi perfectamente esférica, pero su superficie no era lisa. Estaba cubierta de patrones arremolinados que recordaban al tejido cicatricial cósmico o a la quitina de un insecto de tamaño planetario. Otra tenía protuberancias bulbosas, como tumores del tamaño de continentes que pulsaban con una luz propia. Y la que habíamos observado más de cerca, la rojiza, mostraba finas estructuras que se ramificaban desde el centro, no como cañones o ríos, sino como un sistema de capilares transportando algún fluido desconocido. Pero lo más aterrador eran las crateras. En cada una de estas 12 entidades había una abertura perfectamente circular, de una negrura tan absoluta que parecía absorber la luz de la propia habitación, un agujero en la realidad misma. No eran sombras, eran vacíos. Mirarlos, incluso en la fotografía, me daba un vértigo nauseabundo, como asomarme al borde de un pozo sin fondo. Comprendí con una certeza helada que no eran cráteres, eran fauces, o pupilas, o portales. Le describí la imagen a Elena. Mi voz era un susurro ronco, quebrado por el asombro y el horror. Ella asintió lentamente en la penumbra, sin sorpresa, como si la imagen solo confirmara lo que ya sabía. Carne y sombra, dijo. Vida y vacío. Así es como se construye un dios o un demonio. De repente, la advertencia de la IAU cobró un sentido terrible y monstruoso. No estaban encubriendo el descubrimiento de planetas, estaban encubriendo la prueba irrefutable de vida. Vida de una escala y naturaleza que haría que la religión, la filosofía y la ciencia humanas parecieran los balbuceos de un niño en una cuna. Esta revelación lo cambió todo. Nuestra estrategia ya no podía ser simplemente observar y registrar. El problema ya no era qué eran, sino qué querían. El hambre que Elena sentía, los susurros de miedo que yo oía, todo apuntaba a una interacción, a un propósito.
No estábamos estudiando un fenómeno, estábamos al borde de un evento, un primer contacto que nadie había imaginado. La IAU no vendrá a investigar, dije, mi mente corriendo a toda velocidad, conectando los puntos en un patrón aterrador. Vendrán a limpiar, a borrar esto, a borrarnos a nosotros. Somos un cabo suelto. El tiempo se nos estaba acabando. Teníamos que entender la naturaleza de su intención antes de que llegaran para imponernos su silencio. Nuestra nueva estrategia nació de esa urgencia desesperada, de la certeza de que éramos los únicos guardianes de una verdad que podía salvar o condenar a la humanidad. «Si están vivos», dijo Elena, su voz resonando con una nueva intensidad en la pequeña habitación, «entonces tienen que tener una debilidad o un deseo. La vida siempre desea algo, comunicación, consumación o compañía». Miré la placa fotográfica, la imagen profana de un ser del tamaño de un mundo. ¿Cómo se comunicaba uno con algo así? ¿Y qué pasaría si respondía a nuestra llamada? «No podemos seguir escondiéndonos en las sombras», dijo Elena esa tarde, su rostro vuelto hacia el oeste, donde el sol sangraba sobre las cumbres de los Andes, pintando el desierto de colores irreales. Reaccionar es morir. Tenemos que actuar. Tenemos que provocarlos, forzar su mano, obligarlos a mostrar su verdadera naturaleza. La idea era una locura. Era como si dos hormigas en medio del desierto decidieran gritar para llamar la atención de un gigante que sobrevuela el planeta. Pero la alternativa, esperar a que la IAU llegara para silenciarnos, era aún peor. La propuesta de Elena era desesperada, poética y brillante. Usar la antena principal de radio de la estación, no para escuchar, sino para transmitir. «No podemos hablar su idioma», argumentó, su voz llena de una convicción febril que contrastaba con su calma habitual. Pero toda la vida en la Tierra comparte un lenguaje, el ritmo. Su plan era enviar un pulso de radio, una señal simple y potente, modelada no con datos complejos o ecuaciones matemáticas, sino con el sonido de un corazón humano latiendo. «Es el primer sonido que escuchamos en el vientre», explicó, sus manos trazando formas en el aire. «Es el ritmo de la vida, de la vulnerabilidad, de la persistencia. Es la firma de la vida orgánica, frágil y efímera. Si están vivos, si tienen alguna chispa de lo que nosotros llamamos conciencia, lo reconocerán o reaccionarán a él». Era un acto de comunicación suicida, una forma de decir, estamos aquí, somos frágiles, estamos vivos, al depredador o al dios en la oscuridad. Pasamos las siguientes horas trabajando como poseídos en una danza febril de ciencia y misticismo. Tuve que puentear los sistemas de seguridad quemados y redirigir toda la energía de emergencia de la estación a la antena principal. El generador gimió bajo la tensión. Las luces parpadearon peligrosamente, amenazando con dejarnos a oscuras. Grabé el sonido de mi propio corazón con un viejo micrófono de la sala de control, un sonido íntimo y terriblemente humano, y lo convertí en un simple pulso digital que la antena pudiera transmitir. Mientras me preparaba para enviar la señal, con el dedo flotando sobre el botón de transmisión, una duda paralizante me invadió. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos gritando a un abismo que nos había susurrado advertencias. Esto no era ciencia, era un ritual, una oración lanzada a dioses desconocidos. Miré a Elena. Estaba de pie junto a la consola, serena, con el rostro levantado como si pudiera ver la antena girando hacia su objetivo. Parecía una sacerdotisa a punto de realizar el sacrificio final. «¿Estás segura de esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella se volvió hacia mí, y aunque no podía verla, sentí el peso de su mirada, una mirada que veía más allá de mis ojos. «La verdad tiene un precio, Javier», dijo suavemente. «Yo perdí mis ojos por mirar demasiado tiempo al sol cuando era una niña. Quizás esta noche ambos paguemos un precio mucho más alto por mirar a la oscuridad, pero al menos moriremos sabiendo». Su resolución, su aceptación tranquila del sacrificio, me dio la fuerza que necesitaba. Era nuestra única jugada, nuestra única oportunidad de obtener una respuesta definitiva antes del fin. Respiré hondo, el aire frío y delgado del Atacama quemando mis pulmones. El olor a ozono y a polvo antiguo era más fuerte que nunca. Coloqué mi dedo en el botón. Era una declaración de guerra, una invitación, una sentencia de muerte. Apreté. El pulso salió. Un latido solitario, nuestro latido, viajando a la velocidad de la luz hacia las 12 presencias en la oscuridad. Por un instante, un segundo que se estiró como una eternidad, no pasó nada.
solo el gemido del generador y el sonido de nuestra propia respiración contenida. El silencio del universo pareció burlarse de nuestra audacia, de nuestro pequeño y patético grito en la inmensidad. Y entonces el infierno respondió. No fue un sonido, fue una ola de presión que golpeó el domo con la fuerza de una explosión sónica, haciendo que el metal crujiera y vibrara. Las ventanas del panel de control, que habían sobrevivido al primer pulso, se hicieron añicos, lanzando una lluvia de fragmentos de vidrio por la habitación. Un grito agudo y psíquico, sin origen y sin fin, inundó mi mente. No eran los susurros de antes, era un coro unificado, una nota única de dolor, rabia y una majestuosidad tan inmensa que me destrozó por dentro, deshilachando el tejido de mi cordura. Caí al suelo, agarrándome la cabeza, la sangre brotando de mi nariz y oídos, un sacrificio involuntario. Las 12 anomalías en la pantalla principal del telescopio, que milagrosamente había logrado mantener encendida, brillaron con una luz blanca y furiosa. Las aberturas negras en sus centros parecieron dilatarse, y de ellas surgió una oscuridad que no era ausencia de luz, sino una sustancia propia, una tinta cósmica que se derramaba y consumía las estrellas a su alrededor, borrando la creación. En medio del caos vi a Elena. No se había movido. Estaba de pie junto a la consola, con los brazos extendidos como si abrazara la tormenta, como si diera la bienvenida al huracán psíquico. Una sonrisa extática y terrible iluminaba su rostro, mientras lágrimas de sangre corrían por sus mejillas desde debajo de sus gafas oscuras. «Es tan», susurró, su voz ahogada por el grito mental, «tan hermoso». Luego, sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionando suavemente antes de quedar inmóvil, su mente finalmente rota o liberada. El grito cesó tan abruptamente como había comenzado, dejándome en un silencio zumbante y doloroso. Mientras intentaba arrastrarme hacia Elena, rezando para que aún respirara, las puertas principales de la estación se abrieron de golpe. 3 figuras vestidas con trajes oscuros y anónimos entraron, moviéndose con una eficiencia tranquila y aterradora. No llevaban armas de fuego, sino equipos extraños, parecidos a instrumentos médicos y de contención. El hombre que iba al frente, un hombre de rostro impasible y ojos fríos como el espacio profundo, se detuvo y me miró, tendido en el suelo entre los cristales rotos. «Javier Serrano», dijo. Su voz era calmada, casi aburrida, la voz de un hombre que ha visto esto antes. Era el agente Morales. Reconocí la cadencia de la autoridad sin rostro. Hizo mucho ruido. Se arrodilló, no para ayudarme, sino para examinarme como a un espécimen. «No es el primero en verlos», dijo, con un atisbo de algo que podría haber sido lástima o simple hastío, «pero quizás sea el último». 2 de los hombres de Morales se movieron hacia Elena sin una palabra. La levantaron con una delicadeza clínica, como si manipularan una pieza de museo frágil e invaluable. Estaba viva. Su pecho subía y bajaba débilmente, pero sus ojos, visibles ahora que sus gafas habían caído al suelo, estaban abiertos y vacíos, fijos en algo que ya no estaba en esta habitación, ni en este mundo. Su mente se había ido, perdida en el eco de ese grito cósmico, un sacrificio aceptado por la verdad que tanto anhelaba. Se había convertido en la verdad. Morales me ofreció una mano. La acepté, mi cuerpo tembloroso y débil, y me puso de pie con una fuerza sorprendente. Me sentó en una silla que no estaba rota, mientras su equipo se movía por la estación con una eficiencia silenciosa y fantasmal, limpiando mi investigación, confiscando mis notas, empaquetando las placas fotográficas de vidrio. Estaban borrando mi existencia científica, mi breve y aterradora redención. «Tiene 2 opciones, doctor Serrano», dijo Morales, sentándose frente a mí. Su tono era el de un gerente de recursos humanos discutiendo una jubilación anticipada, desprovisto de toda emoción. Opción 1. Se resiste. Nosotros documentamos un trágico accidente en una estación remota. Un astrónomo inestable, con un historial de fraude y problemas mentales, sufre un colapso psicótico. Es limpio, es triste. Nadie hará preguntas. Su legado será la locura. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación silenciosa. Opción 2. Coopera. Nos entrega todo. Firma una confesión en la que admite que toda esta actividad fue una elaboración, un producto de su estrés y su historial de invención de datos, un intento de recuperar su antigua gloria. A cambio, la IAU le proporcionará una generosa pensión. Podrá retirarse a un lugar tranquilo y soleado.
Nunca volverá a acercarse a un telescopio y nunca hablará de esto con nadie. Vivirá una vida larga y silenciosa. Estaba derrotado. Helena se había ido, víctima o santa de una nueva cosmología. Mi investigación, la prueba de la verdad más grande de la historia, estaba siendo empaquetada como si fuera basura. Miré a Morales, el rostro de una burocracia que valoraba el orden por encima de la verdad, el silencio por encima del asombro. Quiero algo a cambio, dije. Mi voz era un graznido, un último acto de desafío. Morales enarcó una ceja. ¿Está en posición de negociar? Una placa, dije, mi voz ganando un ápice de fuerza, la primera que tomé. La imagen de la anomalía con las cicatrices. Déjenme quedarme con ella, como un recuerdo. Morales me estudió por un momento, y por primera vez vi un destello de algo parecido a la curiosidad en sus ojos fríos. Un artista queriendo quedarse con su obra maestra, murmuró, casi para sí mismo. Asintió levemente. De acuerdo, un solo recuerdo de su locura. Se volvió hacia uno de sus hombres. Denle la placa 7A. El hombre me entregó la placa de vidrio, fría y pesada en mi mano. Era mi verdad, mi condena y mi único trofeo. La verdad del universo había sido revelada y su conocimiento me había costado la cordura de mi única amiga y mi propia libertad. El secreto fue transferido, no al mundo, sino a mí. Me convertí en su guardián silencioso, en el sumo sacerdote de una revelación profana. Han pasado 20 años. Vivo en una pequeña casa en la costa de Andalucía, no lejos de Cádiz. El sol es cálido, el aire huele a sal y a pino. La IAU cumple su palabra. La pensión llega puntualmente cada mes. Llevo una vida larga y silenciosa, tal como prometieron. El viejo Javier Serrano, el astrónomo, murió en aquel desierto en 1996. El hombre que soy ahora es solo su eco, un fantasma que camina bajo el sol. Ya no miro el cielo nocturno. No puedo. A veces, en las noches claras, siento un cosquilleo en la nuca, un recuerdo del grito psíquico, y tengo que entrar y cerrar las persianas. Tengo la sensación de que si miro hacia arriba, algo me devolverá la mirada. El universo y yo tenemos un acuerdo tácito. Él no me mira, y yo no lo miro a él. El joven que está sentado frente a mí, un estudiante de periodismo, con ojos demasiado ansiosos y una grabadora sobre la mesa, me pregunta por la placa fotográfica. Ha oído los rumores, las leyendas susurradas sobre el astrónomo loco del Atacama. Le digo la misma mentira que le digo a todos los que vienen a buscar al fantasma. Le digo que se rompió en la mudanza hace años, un trágico accidente. Él parece decepcionado, pero lo anota en su libreta. Cuando se va, camino hacia la pared del fondo de mi estudio, la única habitación de la casa sin ventanas. No hay ninguna placa de vidrio allí. La rompí yo mismo hace una década, en una noche de terror febril, arrojándola contra la pared hasta que se hizo añicos. Pero no necesito la fotografía. La imagen está grabada a fuego detrás de mis párpados, una quemadura en mi alma. Durante años he intentado exorcizarla de la única manera que me queda. Descubro un gran lienzo que ocupa toda la pared. Es una pintura al óleo, mi obra de 20 años. En ella, flotando en un mar de negrura, están las 12 entidades. No están representadas con la precisión de un científico, sino con la emoción de un testigo, de un profeta aterrorizado. Son masas de carne cósmica, retorcidas de dolor o de éxtasis, cubiertas de cicatrices luminiscentes y venas de fuego oscuro. Son hermosas y son monstruosas, pero lo más importante es su disposición. No están esparcidas al azar como en mis observaciones iniciales. A lo largo de los años, en mis sueños y mis recuerdos, en los fragmentos de la locura de Helena, he visto el verdadero patrón. En mi pintura, las 12 entidades están meticulosamente organizadas en una espiral perfecta. Una galaxia de carne y sombra. Forman el patrón exacto de una iris humana. Y en el centro, donde debería estar la pupila, no hay nada. Solo un vacío, un agujero en la realidad, una oscuridad que lo absorbe todo. Mentí en Salamanca sobre haber encontrado algo que no existía. Le digo a la habitación vacía, mi voz ronca por el desuso. Mi verdadero castigo fue encontrar algo que sí existe. Me acerco a la pintura, mi reflejo superpuesto sobre el vacío central, convirtiéndome en la pupila del ojo cósmico, y descubrir que la cosa que nos observa tiene nuestros ojos.